Muito bem, feita a apresentação, vamos começar com a primeira conferência. Pedi ao Jordi Ribeira para se preparar. Portanto, penso que todos conhecem Jordi Ribeira, selecionador nacional de Espanha, também responsável pelas seleções nacionais em Espanha, que nós temos o privilégio de poder contar connosco já a abrir o Congresso. Jordi, muito obrigado pela tua presença. Yo creo que no precisa esto, ¿no? Creo que sí. Buen día. Bom, voy a intentar falar un poco de portuñol que aprendí en Brasil y cuando vosotros no me entiendan y los españoles tampoco, entonces intentaré falar español. Agradecer primero el convite de la Federación de Portugal de estar aquí, para mí es un placer. Dar los parabéns por los últimos resultados de la selección absoluta, la clasificación para el europeo y ese resultado contra Francia. Más além de eso, también dar los parabéns para ese equipo magnífico junior que vosotros tienen, que ya en el europeo asistí a cómo jugaban y la verdad es que es un time que ya ahí en el europeo dio muestras de tener una gran identidad y que hallo que puede hacer un buen resultado en el Mundial Junior que se va a celebrar en España. Bien, la idea de la palestra aquí, de explicar un poco para mí los principios básicos de modelo de juego, más para mí lo más importante es explicar cómo hemos aplicado el modelo de juego en España. Cuando yo volté de Brasil y empecé el proyecto en el septiembre del 2016, mi idea no era solamente trabajar con la selección absoluta, sino también generar un proyecto que fuera específicamente con masculino, que fuera desde las categorías de base hasta con la selección absoluta. La idea básica era generar una identidad, ¿vale?, en la que un jugador que tiene 15, 16 años pudiese sentirse identificado con el juego de la selección absoluta y que también la selección absoluta se sintiese parte de un proyecto que no solamente es en base a sus propios resultados, sino conscientes de que esos resultados pueden ayudar mucho al trabajo de las categorías inferiores. Normalmente cuando cuando concentramos con la selección absoluta, la primera palestra siempre es explicar qué es lo que acontece con todos los atletas de todas las categorías para que ellos también forman parte no solamente de la alta competición, sino que también fiquen informados de lo que normalmente pasa a sus costas, ¿no? Bien. Vamos a hablar específicamente de lo que es para mí el modelo de juego. Bueno, modelo de juego, patrón de juego, en principio es generar una serie de identidades, tanto en defensa como en ataque, como en el contraataque, que nos ayuden a sumar las fuerzas de todos nuestros atletas para que nuestro time funcione. Siempre pongo una acción que es de un juego de la de Mar contra el Barcelona, en la que muestra realmente cómo funciona el fato de sumar diferentes acciones individuales y que al final el equipo funciona. Y un poco esa sería la mentalidad, intentar que todo aquello que nuestros jugadores individualmente son capaces de hacer lo podamos sumar en beneficio del éxito del equipo. Y así es cuando muchas veces equipos que pueden tener un nivel inferior a priori son capaces de hacer buenos resultados, y pienso que eso nos va muy bien en estos momentos tanto a vosotros como a nos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un time que está en inferioridad numérica, como con la suma de los diferentes deslocamientos de sus jugadores son capaces de generar una situación de superioridad numérica, donde prácticamente se puede hollar que parece como que el equipo que está en inferioridad numérica es el equipo que defiende, ¿vale? Ahora lo veremos más claramente en esta situación final, un poco más cámara lenta, ¿vale? Vemos todos los deslocamientos que se suman y se coordinan
para conseguir que 6 jugadores en defensa fiquen en la zona central y 2 jugadores fiquen libres. Entonces, un poco la idea de generar modelos de juego y de coordinar esos modelos de juego es la idea básica de hacer efectivo todo lo que son los recursos individuales de nuestro equipo, ¿no? Bien, un poco estamos falando de un conjunto de reglas y de normas destinadas a coordinar los recursos y las habilidades específicas de nuestros atletas para el máximo rendimiento de nuestro equipo. Estos recursos y habilidades son representados, pues, evidentemente, por desplazamientos, deslocamientos específicos, así como todas las actitudes relacionadas con el juego, ¿vale? El modelo de juego debe ser lo más abierto posible, ¿vale? Para que, junto con la mejora colectiva, nuestros atletas puedan tener un desarrollo individual. La mejora individual del jugador, técnica y tácticamente, evidentemente, hará que permita una mejora de nuestro team. Bien. La idea básica, como falé para vosotros, es generar un modelo de juego para todos los teams. Aquí, por ejemplo, vosotros oyan lo que durante estos 3 años que llevamos trabajando, hemos hecho de trabajar con jugadores básicos de la edad promesas, ¿vale? Juntamente con las selecciones que ya están compitiendo a nivel internacional y la selección absoluta. Para nos, o para mí en este caso, y para el grupo que trabaja con nos en la federación, no tendría sentido si no generásemos una identidad colectiva, donde un atleta que participa en las actividades de formación no se sintiese identificado con su equipo absoluto, con un modelo de juego. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los equipos tienen que jugar igual? No. Eso quiere decir que algunas cosas que se hacen en los entrenamientos y en las competiciones va a ser similar, más hay que respetar, evidentemente, las características de cada una de las promociones y, evidentemente, aplicarles diferentes formas de funcionamiento y de juego. Más sí que cuando realizan ciertos aspectos del juego tienen que tener una similitud. Entonces, no estamos hablando del 100% de la forma de jugar, sino en aspectos específicos que ahora voy a explicar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estáis viendo atletas españoles y aquí, por ejemplo, de Brasil, como ustedes saben, en el 2012-2016 también estuve trabajando en Brasil y también con una misma forma de pensar, de que no podíamos trabajar solo con los equipos absolutos, sino que había que tener una complicidad con todas las categorías y por eso muchas veces hacíamos actividades conjuntas con los equipos absolutos juveniles y juniors, ¿vale? Y con todas las actividades de formación. Y así es cuando se trabaja con muchos atletas, la posibilidad que atletas de muchos lugares que probablemente no tendrían la oportunidad de poder llegar, consiguen trabajar junto con con otros jugadores y con muchos técnicos y les permite tener una posibilidad de acceso y de poder llegar a la alta competición. Por ejemplo, yo tengo claro que, por ejemplo, los atletas que están jugando en el Barcelona o que están jugando en el Granollers o que están jugando en el Bidasoe, que tienen 14, 15 años, probablemente están en el entorno adecuado para poder llegar. Pero ¿qué acontece con aquellos atletas que están en lugares donde no tienen equipos referentes o no tienen equipos en los primeros niveles? Posiblemente no tengan las oportunidades o el entorno adecuado para poder llegar. Sin embargo, estaréis conmigo que esos jugadores pueden llegar. Y ahí es el caso, por ejemplo, bien, siempre nos preocupa que todos los jugadores que de alguna manera son nuevos y que tienen posibilidades puedan llegar. Aquí es un ejemplo de muchos jugadores, específicamente estos de aquí, que pasaron por actividades de categorías inferiores, que estaban en muchos lugares de un país en condiciones continentales y que tuvieron la posibilidad de llegar. Siempre pongo el ejemplo, y más ahora ainda, de Rogerio, que es un jugador que vivía en una zona muy alejada de precisamente donde estaban las estructuras para poder jugar, ¿vale? Y es un jugador que empezó en estas actividades más amplias, ¿vale? Y cuando se fue integrando, pues puede conseguir llegar. Posiblemente sin este tipo de trabajo, ¿vale? Difícilmente un jugador en estas condiciones pues hubiese tenido la posibilidad de poder llegar y ahora ya sumar, haber quedado campeón de Europa en 2 ocasiones y haber mejorado sus condiciones de juego.
Bien, no quiero ir un poco rápido porque realmente lo que quiero es que vean los vídeos que he preparado y como no tengo mucho tiempo, para que ustedes vean realmente la realidad de estos 3 años que llevamos trabajando, de las actividades y cómo hemos ido trasladando estos diferentes aspectos de patrones y modelos de juego para que ustedes puedan oír un poco la evolución. Bien. ¿Qué equipo tenemos? Eso es muy importante, ¿vale? Y dónde vamos a trabajar, si es un trabajo de formación o rendimiento, la edad y el nivel que tienen nuestros atletas, los característicos de los jugadores, el estudio de la competición donde nosotros vamos a jugar, el tiempo de preparación que disponemos. No sabemos perfectamente que el tiempo que tenemos de preparación en una Seleção no es la misma que en un club y por lo tanto es muy importante siempre sumar todo aquello que hacen. Nos, por ejemplo, cuando iniciamos con la selección allá en octubre del 2016, empezamos haciendo un tipo de trabajo y hemos ido sumando en todas las actividades y perfeccionando aquellas cosas que iniciamos en las primeras actividades. Esto es muy importante. Si no es cada vez que hacemos una actividad o cada vez que hacemos preparamos una competición, tenemos que reiniciar cosas que no funcionaron, etcétera, etcétera, pues siempre es una pérdida de tiempo, porque el tiempo en una Seleção es muy importante. Por eso, como falé para vosotros, como el tiempo es muy importante, la aplicación de modelos de juego en las selecciones inferiores es muy importante para que esos jugadores que poco a poco van pasando de una categoría a otra sean capaces de identificarse cada vez que entran en una Seleção con el lenguaje y la forma de jugar. Por ejemplo, en la última actividad que nos estuvimos haciendo con estos juegos con Suecia y con Noruega, nos incluimos a un jugador junior, que era muy nuevo, ¿vale? Que era Serradilla, era un jugador que tiene 20 años y que ahora va a jugar el Mundial. Pues ese jugador, cuando comenzó los entrenamientos, para él todo lo que estaba aconteciendo alrededor suyo era familiar. La defensa 5-1, cuando él ficó defendiendo, tanto en el centro como de segundo, para él era todo normal, porque él ya venía haciendo durante 3 años el mismo trabajo. Cuando empezó a jugar en ataque y jugaba al ataque al lado de Raúl, ¿no?, pues él se sentía cómodo porque todo aquello que Raúl le estaba explicando, él ya lo había vivido cuando era juvenil. Entonces es mucho más fácil que estos jugadores que vienen de formación, cuando lleguen a la selección absoluta, puedan integrarse y su rendimiento pueda mejorar, ¿vale? Y eso es una de las cosas que ahora, con algunos de estos jugadores que empiezan a integrarse en la selección absoluta, pues es una facilidad que nos puede dar el generar esas situaciones de modelo de juego, ¿vale? Bien, vamos a hablar ya específicamente de algunas de las cosas que nos hemos generado como modelo de juego. En defensa, sistema defensivo base, sistema defensivo alternativo. Hay muchas veces que en algunas de las selecciones menores, pues puede ser que el defensa alternativo se transforme en sistema defensivo básico y el básico en alternativo, ¿vale?, en función de las características de los jugadores. Por ejemplo, en la Seleção absoluta hicimos que el trabajo defensivo básico, que siempre ha sido el 6-0, permaneciese siendo el 6-0 y se buscó un sistema alternativo 5-1 e intentar que sea lo más perfeccionado posible, en el sentido que el sistema alternativo no se utilice solo cuando las cosas van mal. Entonces hacemos un sistema que muchas veces no hemos trabajado, pero que necesitamos hacer porque las cosas no funcionan y el sistema básico no funciona, ¿vale? Entonces necesitamos perfeccionarlo al máximo para que muchas veces, incluso yendo bien el sistema básico, seamos capaces de poner el sistema alternativo y que nos funcione a la perfección, ¿vale? El trabajo defensivo 7 contra 6, el trabajo defensivo 6 contra 5. En ataque, pues evidentemente los procedimientos básicos para atacar: defensa 6-0, defensa 5-1, defensas mixtas, inferioridad numérica, superioridad numérica, juego de defensa 7 contra 6 y juego de 6 contra 6 sin portero. Todas estas cosas, evidentemente, precisamos generar unos patrones o unos modelos de funcionamiento que, como falé para vosotros, y eso es muy importante, no son 100% lo que muchas veces se aplica, más cuando se fala de ese tema, cuando alguien quiere aplicar algunas de estas situaciones, las tiene que hacer igual que funcionen en el modelo de juego. Por ejemplo, evidentemente en la defensa 6-0 hablamos
de amplitud, que va a ser lo que ustedes ahora van a oír, cómo se pasa de las categorías inferiores a las superiores, o al revés, el trabajo de desmarque, de circulación del extremo. En la defensa 5.1, las situaciones de desdoblamiento de primera línea, circulación del extremo, situaciones específicas en función del tipo de defensa 5.1. En la defensa mixta, la ayuda al desmarque del jugador que recibe la mixta, búsqueda de situaciones de igualdad numérica, ataque a los espacios libres, el juego con 2 pivotes, a veces jugando un pivote entre 1 y 2, otro entre 2 y 3, y también jugando con los pivotes entre el segundo y el tercero, ¿vale? Y el juego de defensa 6 contra 6 sin portero, el básico en función del sistema defensivo que nos es aplicado. En las situaciones de contraataque, la idea básica, evidentemente, del juego rápido. No somos un equipo que precisamos mucho de contraataque, porque hay momentos determinados que en el juego 6 contra 6, sobre todo cuando tenemos defensas en que muchas veces se permite mucha agresividad, precisamos del contraataque para poder igualar, que a veces tenemos algunos problemas para atacar defensas muy fechadas y que además se permite mucha agresividad, entonces necesitamos de otros tipos de funcionamiento, lo que es el contraataque directo apoyado contra gol. Entonces, todas estas situaciones nos generan una serie de componentes comunes para poder desarrollar en la selección. Y ahora, ya después de haber un poco explicado esto, me gustaría ir pasando unos vídeos para que vosotros pudiesen oír. Y voy a empezar con la defensa 5.1, donde voy a estar un poquito más de tiempo porque es más visible el paso de las diferentes categorías, ¿vale? Bien, cuando nos empezamos, primero, evidentemente, cuando hablo de un sistema defensivo y de las características de un sistema defensivo, yo siempre falo que yo no inventé ese sistema defensivo. Quizás sí algunas matices que poco a poco nos obligan a evolucionar. Ese sistema defensivo nació de cuando yo estaba en el Ademar de León, pues teníamos que jugar continuamente con el Ciudad Real, y el Ciudad Real aplicaba un modelo de sistema defensivo como este que estuvimos trabajando, y al Ademar nos obligaba constantemente, si realmente queríamos optar a jugar algún título o a jugar alguna semifinal, en aquella época donde la Liga Sobal era una Liga Sobal con mucho nivel competitivo, nos obligaba constantemente a trabajar y buscar situaciones de juego como una defensa que nos generaba mucha incomodidad. A través del estudio y el análisis de esa defensa, me permitió adquirir las bases para pensar que cuando, por ejemplo, yo fui a Brasil, podía ser un sistema defensivo que nos permitiese durante un tiempo poder acercarnos al nivel europeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en Europa, en aquella época, o incluso ahora en estos momentos, se defendía poco ese sistema defensivo, lo cual quiere decir que a los atacantes también les puede costar atacar ese sistema defensivo, y la aplicación de ese modelo de juego permitió en aquella época a Brasil pues poder comenzar a pensar en entrar en los octavos de final en los diferentes mundiales. Y cuando volteé a Brasil pensé que podía ser una defensa alternativa boa para los atletas que nos teníamos para poder aplicar. Bien, un poco haciendo ese inciso, voy a explicar para vosotros, si se pudiese quitar las luces estas de aquí para que así el vídeo se veiese un poco mejor. Bien, aquí vosotros van a ver unas secuencias de la final del europeo, en las que van a ver un poco la defensa. La defensa, evidentemente, es una defensa agresiva. Yo siempre falo para los jugadores que si nos defendemos fechados, ahora casi no se puede decir lo de fechados, pero defendemos una defensa 6-0, la defensa 5-1 tiene que ser totalmente diferente. Entonces, las dos defensas, que evidentemente cuando hablamos de formato 6-0 y 5-1 ya por sí sola son diferentes, más para mí es importante que cuando falamos de 5-1 sea una defensa en la que obligamos a cometer errores a los atacantes, donde continuamente ficamos trampas. ¿Cómo se llama trampas en portugués? Armadillas, eso, armadillas a los atacantes para que acrediten que pueden pasar la bola a un jugador y nos podamos pegar esa bola, ¿vale? Entonces es una defensa que evidentemente genera aspectos contrarios a lo que puede ser la defensa 6-0, pero lo curioso es que muchas veces después ya de un año de trabajar ese sistema defensivo, cuando trabajan 6-0 o trabajan 5-1, algunas cosas de una defensa y de otra se acoplan, con lo cual se genera incluso una defensa un poquito más
creativa en ese aspecto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los adultos y pasaremos hasta las categorías inferiores para hollar un poco el funcionamiento. Bien, solamente vamos a ver unos minutos porque si no, no va a dar tiempo a ver todas las cosas. Aquí vemos la defensa, que es una defensa aberta, con unos atletas que cuando comenzaron a jugar, para ellos era muy difícil salir muy al frente. Yo lembro de Raúl que decía, ¿cómo yo puedo salir y dejar al pivote solo? Si el pivote está en mis costas, yo normalmente cuando salgo delante es porque el pivote ha venido otra persona y lo atar, y al principio costó. Sin embargo, ahora, después de pasar un tiempo, pues por ejemplo, Raúl es un jugador que está súper cómodo y cuando sale a jugar de segundo, tanto en un lado como en otro lado, pues lo hace a la perfección y tomando muchas veces decisiones de riesgo importantes. No voy a entrar en explicar las diferentes características porque eso sería una palestra diferente que sería pues hablar sobre el sistema defensivo 5-1, pero más que nada para que oyamos un poco lo que es la visión de lo que es una defensa abierta y que nos servirá para hollar a los diferentes teams cómo es parecido su funcionamiento de juego, ¿vale? Aquí vemos perfectamente las trocas de oponentes, de un central, como ahora han visto, vieran que genera un triángulo defensivo, que hay diferentes trocas, en que esas trocas siempre hay atletas que pueden ficar libres de marcaje durante un segundo, que es el segundo que muchas veces hacemos que los atacantes puedan pasar la bola y en ese último momento pues, hacer el trabajo de interceptación y también para buscar siempre la lejanía que veis, por ejemplo, al central sueco jugando prácticamente en el centro del campo. Vemos un deslocamiento de cruce central-pivote donde prácticamente se hace a unos 15 metros del goal, cosa que evidentemente nos interesa porque eso permite constantemente a la defensa acoplarse y volver a buscar para fechar. Vemos que automáticamente cuando los atletas atacantes van ficando más perto, la defensa cada vez está más fechada y los jugadores que tienen el balón fica más difícil el conseguir una situación de campo visual amplio para generar una situación de juego. Bien, si no tuviésemos que trabajar una defensa de este tipo solamente en una concentración sería imposible. Por eso falé para vosotros que en cada una de las concentraciones por lo menos un día conseguimos hacer un trabajo defensivo 5-1 y normalmente sirve para trabajar todas aquellas cosas que los equipos contrarios nos han hecho en la última actividad, ¿vale? Y para perfeccionar siempre algún punto determinado o alguna variación determinada. Entonces los jugadores cada vez que vienen en un asesado de entrenamiento son capaces de lembrar todas aquellas cosas que de alguna manera hemos conseguido hacer. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, importante, generar situaciones en las que, queremos hacer un sistema defensivo que sea aplicable a todas las actividades. Entonces es importante hacer sesiones de entrenamiento, sesados de entrenamiento, modelos A, B, C, para que las personas, los entrenadores, los técnicos que quieran trabajar esa defensa sepan perfectamente los matices. Entonces, dentro de los trabajos de tecnificación que hicimos en los diferentes lugares, aplicábamos la sesión tipo, ¿vale? Para poder hollar y para que después de una hora de trabajo en la sesión de entrenamiento, los jugadores ya pudiesen jugar un juego con las bases, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, hollamos a jugadores cadetes de menos de 16 años o 17 años, donde lo que hacemos es explicarle cuáles son los deslocamientos básicos de la defensa para llegar a aquello que hemos hollado anteriormente, ¿vale? Lo que os falé, para que ese jugador, cuando fique viendo a su time, vea una característica que igual que él entrenó en las diferentes categorías o en las diferentes actividades que nos estamos haciendo, pues se siente identificado. Y eso para nosotros es importante para generar una identidad propia en lo que son los trabajos de formación. Y aquí, por ejemplo, podemos hollar los ejercicios básicos que muchas veces recuperamos con las actividades de los adultos y que un poco para que podáis hollar pues, los diferentes ejercicios. Aquí en esta sesión de entrenamiento, que como os he dicho, este no es el motivo de la palestra, ¿no? Vienen todos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que está prohibido, etcétera, etcétera, para
que cualquier atleta, cualquier entrenador pues pueda trabajar con ese modelo, con lo cual lo que se trata es de abrir toda esa información. Aquí, por ejemplo, podéis hollar los mismos ejercicios que realizan la categoría inferior que habéis hollado antes, que era un grupo de tecnificación de Valencia, ¿vale? Y aquí podríamos ver el mismo ejercicio con la selección absoluta. Bien, aquí, por ejemplo, el mismo ejercicio lo veríamos en la selección juvenil, ¿vale? Igualmente con la misma idea y el mismo funcionamiento, ¿vale? ¿Ese equipo juvenil juega 6-0? Sí, claro, juega 6-0. ¿Hace mixta? Sí, hace mixta. Pero cuando ese time hace 5-1, lo hace con los matices y con la forma de jugar que realizan todas las categorías, ¿vale? Bien, aquí hoy cada vez son jugadores más nuevos. Aquí veis a los jugadores que están en el CAR de Granada. El CAR de Granada es un centro de entrenamiento que tenemos en Granada, en Sierra Nevada, y que hemos utilizado ya desde hace un tiempo como lugar de formación. Ahí colocamos a 70 atletas juveniles y 70 atletas cadetes, y ahí durante una semana están trabajando precisamente, entre una de las cosas, pues el poder aplicar un modelo de juego para que ellos, esos 70 y 70, casi 140 atletas de dos categorías, sean capaces de entender cómo es el modelo de juego. Bueno, aquí ustedes asistirían a un juego pues con todo aquello que han estado trabajando en ese ejercicio, el por qué, luego el ejercicio, cuál es el sentido y aplicable en lo que es la actividad. Esas situaciones de 2 contra 2 que antes hemos hollado en los ejercicios, el por qué luego en el juego queda reflexado y el por qué se tiene que realizar. Y así iríamos caminando, ¿vale?, con los diferentes ejercicios. Volvemos otra vez a la parte de abajo de un grupo donde se les explica un poco lo que son los aspectos técnicos, las posiciones, el posicionamiento que tiene que tener, dónde tiene que hollar, el campo visual y lo que es lo importante de cada una de las cosas, pues los movimientos de brazo y un poco aquellos aspectos de que si tuviésemos que esperar a que ellos descubriésemos, demoraríamos mucho tiempo, y es importante, sobre todo cuando nos queremos aplicar cosas rápidas, pues dar esa información certa para que ellos puedan ya encontrar las situaciones de juego, ¿vale? Bien, todos estos son ejercicios de formación, de entrenamiento, para que una vez termine la sesión de entrenamiento, ese time, un equipo cadete, un equipo juvenil, pues puedan hacer. Por ejemplo, cuando yo falé de las actividades estas del centro de entrenamiento, solamente con una sesión de entrenamiento de 5-1, igual que hacen los adultos, ellos ya trabajan durante los 6 días. Ellos normalmente por las mañanas hacen los entrenamientos, las palestras, etcétera, 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 y por la tarde ellos compiten. Bien, ¿por qué hago un poco de señalización aquí? Porque ellos mismos, muchas veces sin falar con ellos, como pueden haber oído, ese jugador tiene una intención de atacar, más luego de ir para atrás para intentar cubrir la situación del pase, el pivote. Lo que podríamos falar que un jugador tácticamente empieza a ser inteligente en el trabajo defensivo y no solamente es una situación mecánica. Bien. Entonces aquí pues ahora pues estaría el trabajo del avanzado, que como es normal requiere de unos minutos para explicar a todos los avanzados que teóricamente puedan estar allá y que puedan jugar en la zona de avanzado, pues cuáles son los movimientos básicos que tiene que hacer, ¿vale? Cómo tiene que aproximarse para luego volver otra vez ficar longe para que el jugador no le pueda hacer el 1 contra 1. Yo voy a interceptar el balón, que es una de las premisas que necesitamos hacer. Lo que queremos es recuperar el balón y para poder recuperar el balón tiene que haber una premisa clara que el jugador tiene que pasar. Entonces tenemos que dejar que se produzca el pase. Si yo fico muy perto del atacante, ninguém va a pasar a ese jugador. Entonces lo que necesito es estar en una distancia adecuada para que el jugador que tenga la bola acredite que puede pasar y cuando se produce el pase yo pueda interceptar ese balón. ¿De acuerdo? Bien, se explican todos los movimientos, qué pasa cuando el meia va hacia el punto débil, al punto fraco, cuando va al punto fuerte, ¿vale?, etc. Entonces, poco a poco se va confeccionando ya todo lo que es el grupo de juego, ¿vale?, hasta terminar. Ya con la defensa que vamos a hacer. Como la idea era colocar diferentes vídeos de diferentes actividades para que vosotros entiendan
perfectamente lo que falé antes de generar una identidad en todas las categorías en base a este funcionamiento de juego. ¿Vale? Aquí ven todas las categorías, este es el grupo juvenil. En el funcionamiento del triángulo defensivo cuando se forma después de una situación de desdoblamiento, y a partir de ahí cuál es el deslocamiento básico que tienen que hacer en función de si ese jugador que tiene la bola va a remesar, va a ir al punto fuerte, va a ir al punto débil, cuál es el relacionamiento de los segundos con el pivote, cuál es el relacionamiento del avanzado con el jugador que marca, y cuando se producen diferentes situaciones de juego, los pivotes se ponen abiertos para dificultar el juego del tercer jugador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un poco ahí explicamos, ¿vale? Y aquí simplemente para que vosotros puedan oír cómo funciona en todas las categorías. ¿Vale? Bien. Aquí vosotros van a ver un pequeño resumen del centro de entrenamiento que fale para vosotros, de las categorías inferiores, que allí se trabaja con muchos atletas y vosotros podrán ver ese funcionamiento, por ejemplo, de ese triángulo defensivo, evidentemente con más o con menos carencias, pero la idea básica que los jugadores captan desde el primer día, que eso es algo que evidentemente tenemos todos, que es la capacidad de los atletas nuevos pues de adquirir nuevas cosas, y que a veces con poco tiempo las ideas básicas ellos siempre las pegan, sobre todo si en los entrenamientos no cometemos errores. Como veis, esa situación de la obsesión por intentar recuperar la bola, cuando se producen esos ataques, que son los ataques básicos que muchas veces tenemos, ¿vale? Los desdoblamiento del media, el desdoblamiento del central. Entonces, ahora podríamos oír a estos atletas y veríamos a los adultos si el mecanismo y el funcionamiento es diferente, evidentemente respetando el nivel de perfección que pueden tener unos y que pueden tener otros, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos diferentes deslocamientos. Estos grupos a veces se mixturan, pueden ser cadetes, pueden ser juveniles, con esa idea básica, ¿vale? Y alguno de vosotros podría decir, bueno, pero realmente al final todos los equipos compiten con 5-1, que es una de las cosas que lembro que la primera vez que fui a una palestra e intenté falar de que la idea básica era intentar hacer ciertos patrones de juego, decían, esto aquí es imposible, ¿vale? Es imposible que todas las categorías funcionen igual. Y yo decía, bueno, igual es imposible, pero lo intentaremos, ¿no? Que pienso que es donde los técnicos siempre tenemos que falar, ¿no? De que hay que intentar siempre conseguir las cosas, ¿no? Si no, no cambiaríamos nunca. Aquí, por ejemplo, vosotros pueden oír las diferentes categorías compitiendo en el 2018 en el europeo, ¿no? Con el sistema defensivo igual. Aquí, por ejemplo, ven a los juveniles, al grupo junior, ¿vale? defendiendo 5-1. Aquí en el tercer defensor pueden ver a Serradilla, aquel atleta que fale para vosotros, que ya ficó en la selección absoluta en esa actividad contra Suecia, porque con Noruega no jugó, ¿vale? Y ven el modelo de juego ya en competición, después del entrenamiento, ¿vale? Después pasaremos a los juveniles para que vosotros puedan oír el aplicativo a las diferentes categorías. Bien, si pudiese explicar por vosotros todo aquello que han visto antes en los entrenamientos, ¿vale? Podríamos oírlo aplicado aquí en el trabajo con esta categoría, ¿vale? Aquí ven a los juniors. Y aquí ven a los juveniles, ¿vale? Hay una característica que diferencia a los dos grupos, y es que un grupo, la profundidad defensiva es un poco mayor y otra es menor. Más eso no importa, porque al final el objetivo termina siendo el mismo, ¿vale? Este también es el grupo juvenil que jugó el europeo, con la misma línea básica de buscar esas armadillas para intentar interceptar el balón, gerar que los jugadores juguen longe, dificultar a los medias para que puedan conectar con los puntas, dejar que el pivote a veces pueda ficar solo, ¿vale?
y a veces posibilitar que esa recuperación de balón nos dé la posibilidad de salir un poco más rápido al contraataque, ¿vale? Veis ese triángulo defensivo que provoca después el trabajo de la interceptación de balón. Bien, y aquí veríamos, bueno, cada vídeo de estos tiene diferentes situaciones de juego en ataque y cómo funciona la defensa, ¿vale? Más como falé, el objetivo no es falar sobre la defensa, sino específicamente, sino más para que vosotros puedan oír lo que es lo de la aplicación del modelo de juego, un poco que venimos trabajando durante ese periodo, ¿vale? Aquí ahora entenderíamos el vídeo que hemos iniciado antes, ¿vale? Y podríamos oír perfectamente el funcionamiento de la categoría absoluta, ¿vale? Bueno, os he explicado un poco la defensa 5.1, quizá un poco más extenso, y ahora vamos a pasar a lo que es, por ejemplo, las situaciones de superioridad numérica, ¿vale? Seguiremos el mismo proceso, hollaremos a la selección absoluta viendo cuáles son los procedimientos que ellos hacen y bajaremos hasta abajo para que vosotros vean los atletas cómo lo aplican, ¿vale? La primera acción inicialmente no la trabajamos en los acampamentos, con lo cual, en las concentraciones de tecnificación. Entonces voy a pasar a que vosotros puedan oír a partir de aquí para que lo puedan identificar, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una situación concreta, que es una situación, como vosotros han visto, de un cruzamiento entre el central y el media izquierda, y como vosotros pueden oír, el pivote después pasa a trabajar entre 1 y 2 para abrir el juego, ¿vale? La idea básica de la superioridad numérica siempre es trabajar en los espacios libres. Difícilmente vosotros oirán a un pivote que hace un bloqueo a un jugador, ¿vale? Y todo el mundo tiene el concepto de que hay que atacar al espacio libre, ¿vale? Bien. Está repetida la misma acción para que vosotros fiquen un poco con esa idea básica de funcionamiento, a veces con éxito y a veces con unas situaciones que no tienen éxito, pero el formato de la acción en sí es la misma situación. Aquí ven el cruzamiento otra vez de Sarmiento, que va a ocupar la posición de pivote, el pivote que se desloca entre 1 y 2, pues bueno, este sería un procedimiento escogido, ¿vale? Después, a través de los estudios, ¿vale? Podemos... ¿Qué? Muchas veces lo que hacemos es reformular en función de lo que va aconteciendo, porque no estamos anclados a algo y decir, esto lo vamos a hacer siempre, ¿no? Porque a veces puede mudar, ¿no? Y a veces, por ejemplo, situaciones de superioridad numérica que ahora pueden ser muy efectivas, ¿vale? Pues puede ser que nos podamos trocar esa situación, ¿vale? Esperando que evidentemente no tenga que trocar lo que es la filosofía del concepto de juego, ¿vale? Bueno, aquí más o menos han podido oír esta situación, que es la misma, la han visto desde diferentes planos, desde central que va al media, luego la clásica. Estamos hablando de cosas que son universales, que son básicas, son abiertas, que da posibilidad a los atletas a tener múltiples finalizaciones, ¿vale? Esta es la básica, en la que el pivote se coloca entre 1 y 2 y el central es un poco el que genera la situación de juego y que muchas veces da la bola certa en el lugar certo para que se pueda buscar esa situación de finalización. Esta acción puede ser a veces con desdoblamiento del central o a veces simplemente una situación de apertura, ¿vale? El central muchas veces puede finalizar él o puede pasar la bola, ¿vale? Luego habría que oír los porcentajes que hay, pero más o menos estas son las dos situaciones de juego que teóricamente pues mayoritariamente utilizamos, ¿vale? Muy bien. Ahora vosotros van a oír el centro de entrenamiento, donde trabajamos esas situaciones de juego con las generaciones más novas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vosotros tendríamos una sesión de entrenamiento donde podríamos oír a los jugadores iniciar todo lo que es el proceso de trabajo, desde los ejercicios un poco simples para luego intentar llegar pues a las situaciones, todos evidentemente un poco relacionado para que el atleta fique más fácil luego tener la idea. Todas estas cosas luego lo que hacemos cuando termina la actividad, todos los técnicos que tienen atletas en las actividades reciben
como una especie de nube donde pueden acceder a todo el trabajo que se ha realizado en el centro de entrenamiento. Entonces pueden hollar las sesiones de entrenamiento, los vídeos que se han hecho de correcciones, los juegos que han realizado, las sesiones de entrenamiento, todo más o menos lo pueden llegar para que así podamos tener una conexión directa con el técnico. El técnico a veces nos solicita un poco más de información y nosotros intentamos siempre llegar a ellos porque al fin y al cabo el jugador en una actividad de 6 días no somos capaces de perfeccionarlos individualmente, donde realmente es importante es el trabajo que realizan en los clubs. Al fin y al cabo, en la selección nos beneficiamos del trabajo que el jugador hace en el club. Bien. Entonces aquí, como ustedes oirán, vamos llegando hasta el momento. Aquí ya están viendo ciertas partes del entrenamiento que se refiere a lo que nos hemos visto con la selección absoluta, que es el juego de la apertura del central. Aquí, como veis, se cometen muchos errores que hay que intentar corregir lo más sedo posible. Aquí hemos oído un central, por ejemplo, que no oye al frente, sino que ya oye a quién va a pasar la bola, que son aspectos que siempre hay que intentar corregir para que las cosas no se conviertan en algo mecánico, sino que realmente se entienda como un concepto a la hora de jugar. Quiero abrir el espacio para beneficiar, pero eso no quiere decir que yo no pueda finalizar, ¿vale? Este jugador, por ejemplo, juega muy longe, el pase tendría que jugar un poco más perto, más luego intentamos enseñar a los técnicos, que hay muchas veces que son técnicos nuevos, normalmente en cada actividad hay 6 técnicos, 2 normalmente repiten actividad, más los otros 4 intentamos que sean nuevos y que esos técnicos además sean de lugares o de clubes donde normalmente trabajen correctamente la formación o que normalmente en las diferentes competiciones los oímos y los invitamos a veces a venir para que ellos de alguna manera vivan lo que es la actividad en el centro de entrenamiento. Bien, aquí ven la primera acción que han ollado vosés, el cruzamiento aquel que había entre el central y el lateral, que ficaba en 2 pivotes y a partir de ahí pues decidía el jugador. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, como expliqué antes a vosés, está la parte del entrenamiento en el centro de entrenamiento y luego a la tarde está la competición, ¿vale? Y a medida que van pasando los días, los atletas van acumulando todas aquellas cosas que teóricamente por la mañana van trabajando y lo van perfeccionando en el vídeo, en las palestras. Entonces aquí vosés ya están viendo un juego de competición a la tarde, ¿vale? Con su marcador, con el placar. Entonces esos jugadores cuando tienen superioridad numérica, que para eso, como ustedes oigan, hay 2 árbitros que son teóricamente 2 árbitros oficiales, que son árbitros nuevos, que vienen y ayudan a nuestra actividad, y cuando tenemos que aplicar cualquier situación de juego, ellos normalmente son más exigentes con las reglas de ese aspecto que nos van a permitir mejorar al máximo esa situación de juego, ¿vale? Entonces aquí, ustedes oigan la primera acción o la segunda acción que hemos oído en los adultos, ahora vemos ellos aplicándolo en lo que es a la actividad en el centro de entrenamiento, ¿vale? Como veis, con algunos jugadores que intentan aplicar correctamente en el espacio y el tiempo adecuado, porque hacer las cosas, todo el mundo más o menos hace lo mismo. El problema es muchas veces ajustar el tiempo y el espacio para que realmente sean efectivas, ¿vale? Esta seguramente va a ser la primera acción. Ven el cruzamiento del jugador con el deslocamiento del pivote, que a veces puede ir hacia el centro y a veces puede ir hacia la zona exterior, ¿vale? Para que vean un poco la idea básica de lo que hacen en este tipo de actividades, ¿vale? Y lo que es la aplicación del modelo de juego. En ningún caso, en ninguna actividad se fala para ellos dónde tienen que pasar la bola, dónde tienen que ficar. Intentamos falar de cuál es la idea básica, cuál es el concepto básico para que ellos lo puedan aplicar, ¿vale? Entonces aquí veríamos todo lo que es la similitud de lo que hemos visto con los adultos a lo que hemos visto ahora con los jugadores nuevos. Vale, yo creo que esto es suficiente. Vamos a oír ahora, por ejemplo, el ataque sobre una defensa 6-0. Como pueden oír,
con 6 días de trabajo con estos atletas no nos sirve para hacer una sesión de entrenamiento de todo aquello que nos gustaría. Entonces, lo que sí hacemos es complementarlo. Entonces, el día que trabajamos con ataque contra la defensa 6-0, ¿vale?, que sería un poco lo que vamos a oír ahora, pues intentamos que también colaborar y ayudarles a que peguen un poco lo que son las situaciones de defensa 6-0, ¿vale?, igual que al revés en lo que es el ataque. Bien, vamos a ver primero los adultos, ¿vale? Lo que voy a explicar, como es normal, no es nada nuevo. El trabajo de amplitud, que es lo que inicialmente intentamos coger, es tenemos un espacio para atacar, tenemos a unos defensas que ocupan un espacio, vamos a movimentar al máximo a los defensas para poder generar más espacios libres para que podamos finalizar, ¿vale? La defensa 6-0, la idea básica muchas veces es que estar compactos, fuertes, generar situaciones impares, fechar los espacios, controlar bien al pivote. Y como no tenemos mucho arremeso exterior, lo que necesitamos muchas veces es que los jugadores que son buenos en el 1 contra 1 o en el juego con el pivote puedan deslocar al máximo a los defensas para que tengan que trabajar con más espacio y entonces tengamos más oportunidades para jugar ese 1 contra 1 o jugar con el pivote, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que a veces en la base, cuando se hacen los cruzamientos, podemos oír a los jugadores que se cruzan, más la bola, como los cruzamientos todos son en el centro, la bola prácticamente no se mueve, solo se mueven los atletas. Si los defensas evidentemente son inteligentes, con poco deslocamiento esos jugadores nos van a defender continuamente. Entonces lo importante es que cuando hacemos los cruzamientos la bola vaya de un lado a otro para que los defensas continuamente se tengan que deslocar, porque al fin y al cabo la bola no deja de ser el foco de atención del defensa. Entonces cuanto la bola más espacio recorra, ¿vale?, los defensas tendrán que deslocarse y más posibilidades tendremos de quebrar o de romper ese bloque defensivo y más posibilidades tendremos de finalización, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo de amplitud. Han oído ahí, por ejemplo, a Raúl esa situación de ataque sobre ese espacio libre que hay entre un segundo y el tercero, ¿vale? Aquí ven todo lo que es la repetición del pase, que es una de las cosas importantes para volver otra vez a los defensas, que muchas veces se deslocan en función de dónde va la bola, para que automáticamente la bola pueda voltar a ese espacio y que los defensas tengan continuamente que voltar a trabajar sobre un espacio que ellos ya acreditaban que no se iba a trabajar, ¿vale? Explico todo esto porque luego lo veremos también en las categorías inferiores. Bien, esto es un ataque básico contra una defensa 6-0, tampoco voy a descubrir nada importante. Aquí ustedes oigan, porque esto es importante, porque ellos cuando hacen todo lo que es el trabajo de las sesiones de entrenamiento desde las categorías de base, siempre se les marca que hay dos espacios, el 1 y el 2. Entonces hay muchas veces que esos códigos para corregir son muy buenos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el espacio 1 sería este, que es el espacio entre el segundo y el tercero de este lado, y el espacio 2 sería entre el segundo y el tercero del lado contrario. ¿Por qué? Porque el pivote ocupa el espacio que hay entre los dos terceros. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hacemos la sesión de entrenamiento, siempre falamos, ustedes tienen que atacar al 1, al espacio 1, no al atacante 1, ¿vale?, y luego tienen que atacar al espacio 2, ¿vale?, y tienen que sortear ese bloque defensivo que hay en el centro, ¿vale? Eso no es exactamente 100%, ¿vale?, porque como vos han oído antes, se producen repeticiones entre el espacio 1 y el espacio 2, o también se pueden producir situaciones de juego de 2 contra 2, pero la idea básica, ¿vale?, es intentar buscar esa situación de juego en el espacio 1, ¿vale?, y juego en el espacio 2, ¿vale? Espacio 1, ¿vale?, y luego iríamos al 2. A veces la defensa, como ustedes pueden oír, quieren intentar quebrar la situación con una falta o con esa situación de presión y luego hay que buscar soluciones en ese juego. Yo creo que van a ver mejor esto, aunque ustedes han visto todo esto de la repetición del pase, pero aquí, por ejemplo, bien, punto 1, punto 2, ¿vale? Punto 1, punto 2. Más o menos, esta idea básica que ya con los adultos pues siempre se intenta perfeccionar un poco y ya no hay que explicar para ellos. Eso que había un vídeo que se veía
quizá un poco mejor. Bueno, yo creo que se ha visto bastante bien. Vale, vamos a ver si está bien. Bien, como ven, ¿vale? El trabajo en este lado de aquí, que se puede ir con la bola o sin la bola. Normalmente en los entrenamientos con los atletas novos lo que hacemos siempre es que el meia abra el espacio y que el jugador vaya a buscar esa situación de juego allá. Espacio 1, espacio 2, ¿vale? Espacio 1, espacio 2. ¿Qué pasa? Que a veces como el sistema, la forma de jugar termina siendo muy abierta, porque yo siempre falo que yo tengo atletas que son muy buenos en ataque, creativos y tal, yo no voy a falar nunca de situaciones concretas para que ellos hacer, porque limitaría sus posibilidades de juego, y yo siempre pienso que lo que tengo que hacer siempre como técnico o el grupo de técnicos es dar situaciones en las que los jugadores se sientan cómodos jugando en el trabajo, ¿vale? Como veis aquí, situación 1, ¿vale? Teóricamente la situación 2 de juego. Los meyas siempre pueden esperar al último momento para atacar entre 1 y 2 o para volver otra vez a la zona central. Eso es una situación importante que tienen que tener en cuenta, ¿vale? Siempre con la idea básica de que pueden repetir el pase para que los jugadores defensores, cuando están constantemente fechando el espacio, tengan que voltar otra vez a abrir el juego. Bien, aquí viene a Raúl, que lo hace, como falei para vosotros, sin balón, ¿vale? Aquí tenemos al jugador que abre el espacio, hay un espacio libre aquí, en la que vemos a Raúl que ataca sobre ese espacio de aquí, generamos el punto 1 y ahora el jugador, su idea era intentar ir al trabajo 2, ¿vale? Luego hay que buscar situaciones para trabajar esas situaciones en las que los jugadores intentan buscar esa situación de buscar esa falta, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora las categorías inferiores. Vamos a ver aquí una sesión de entrenamiento, como siempre pasaré rápido para que ustedes puedan oír, ¿vale? Donde son sesiones cesados de entrenamiento, donde después del CAR de Granada, como falé para vosotros, pasamos a los técnicos para que realmente la sesión de entrenamiento tenga contenido, explicamos con el ejercicio cómo tiene que ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que los centrales aprendan a hacer un deslocamiento previo, a veces en bola, para luego atacar a unos espacios libres que tienen marcados abajo, que no se ve ahora aquí muy bien, ¿vale? Donde tienen que atacar precisamente a ese espacio 1, ¿vale? Y aquí tienen el espacio 2. En esta idea son ejercicios de conexión, de inicio de sesión de entrenamiento, donde sirva que haya mucho movimiento. Esto es el centro de entrenamiento que falé para vosotros. Aquí hay un grupo de trabajo y en el otro lado, ¿vale? Como ustedes oyen aquí, hay otro grupo de trabajo, que son la mitad de esos 70 atletas, ¿vale? Que están trabajando, ¿vale? Entonces aquí está un poco el gráfico de las situaciones que tienen que hacer, ¿vale? Y luego poco a poco se irá generando aquello que vosotros han oído en la selección absoluta, ¿vale? Con esa situación de modelo de juego en una situación concreta, ¿vale? Que es el trabajo de ataque con el aspecto de amplitud, ¿vale?
Luego aquí falaríamos de cómo hacemos con la circulación del punta, con las diferentes situaciones. Estamos falando solamente de un aspecto determinado del ataque contra defensa 6-0. Bien, los ejercicios evidentemente cada vez se completan más, con más acciones que van a ir determinadas a esa idea básica del 1 y el 2 que he falado para vosotros antes, de los ataques en el espacio 1 y 2, la repetición del pase, intentar hacer ejercicios donde realmente obliguemos a girar esa situación de volta del pase al jugador. Paso rápido para que así oímos la parte final de la sesión de entrenamiento. Como vosotros pueden oír, de una idea básica, porque hay veces que cuando vosotros, ahí por ejemplo tienen un entrenador que hace un poco de referente del espacio donde tienen que atacar, hay veces que ese entrenador desaparece, pero cuando el ejercicio se hace un poco más complejo, pierden lo que es el deslocamiento inicial y hay que volver a recolocar el referente para que sepan que nunca podemos perder el movimiento inicial, ¿vale? Que es lo que acontece a veces cuando trabajamos con atletas nuevos, que cuando hacemos un ejercicio y hacemos ejercicios progresivos, cuando hacemos el cuarto y algunos esquecen lo que hicieron en el primero. Entonces hay que tener ciertas aproximaciones para hacer. Aquí, como vosotros oían, a veces hay diferentes técnicas para aplicar para que los jugadores hagan sus desplazamientos en el lugar cierto. Entonces los técnicos a veces tenemos que intentar girar que la bola fique en un lugar determinado para obligar al jugador y también para obligar al defensa a girar diferentes situaciones de juego, ¿vale? Que no sea siempre mecánicamente el mismo movimiento, el mismo deslocamiento. Vale, como vosotros oían, aunque trabajen en superioridad numérica, ya algún movimiento se puede intuir de los que teóricamente luego vamos a ver, ¿vale? Aquí ya empieza a ser más complejo, ¿vale? Aquí ya aparecen los puntos 1 y los puntos 2, ¿vale? Para poder trabajar. Como siempre, a los atletas nuevos no se les dice exactamente lo que tienen que hacer, se les explica cuál es el elemento, el funcionamiento básico, más ellos luego tienen libertad siempre para girar cualquier situación de juego, ¿vale? Aquí, como falé para vosotros, el técnico muchas veces lo que hace es obligar a que haya ciertas variaciones en el juego y que la bola fique en el punto determinado y el deslocamiento del cruzamiento no terminemos otra vez haciendo que los cruzamientos terminen siendo en el centro y no se trabajen con la suficiente amplitud en el juego, ¿vale? Bien, a veces, como es normal, la bola se coloca en lugares donde fica comprometido tanto el deslocamiento del atacante como el deslocamiento del receptor y pone a prueba también que el defensa, cuando las bolas fican muy pertos, tienen que adquirir profundidad defensiva para intentar interceptar el balón. Pero esa situación comprometida genera que para los atletas tengan que hacer cosas que habitualmente no están condicionadas a hacer. Tenemos muy típicos los centrales que juegan pues, a 10, 12 metros y ahí organizan el juego. Más ese no es el juego para que el jugador termine siendo un jugador productivo a nivel de 1 contra 1, a nivel de finalización. No queremos centrales que solamente organicen el juego, también necesitamos centrales que tengan capacidad de finalización y que sean creativos en su propio juego, ¿vale? Entonces, a veces el poner bolas comprometidas en espacios determinados en los que ellos no pueden anticipar, les permite en esas décimas de segundo hacer una toma de decisiones que no es la que habitualmente ellos realizan y eso les hace ampliar muchas veces su forma de jugar. No está de más falar que en todas las palestras se utilizan montajes de vídeo de la selección absoluta para que ellos puedan ver teóricamente sus referentes que ellos pueden oír en la televisión y que muchas veces lo que hacemos es que concretamente puntos o acciones determinadas ellos puedan oír para que vean lo que es la esencia y no se queden solamente con los aspectos generales. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, habéis oído este central
que sin tener el referente es capaz de trabajar ese trabajo de amplitud, que a veces es un poco exagerado, pero que evidentemente luego les va a servir pues, para que ese movimiento ya sea mecánico y solamente estén pensando en las tomas de decisiones porque los deslocamientos ya los tienen metidos en la cabeza, ¿vale? Vale, muy bien. Aquí terminaríamos hasta el final, pero como ahora va a entrar en los ejercicios así un poco de juego, van a ver aquí, esto sería la sesión de entrenamiento, y ahora vosotros van a ver estos 3 minutos en los que los jugadores están en la competición, en el juego, como ven el marcador, ¿vale? Y cómo más o menos, ¿vale?, intentan buscar esa situación de 1-2 que falé para vosotros antes, ¿vale? Hollar el desmarque de este jugador en el punto 1, como ahora intenta buscar el número 2, ¿vale?, y se producen la situación de los cruzamientos. Vuelvo a repetir, no se fala para ellos ni cuántos cruzamientos tienen que hacer, ni si tienen que cruzar, si tienen que trabajar entre 1 y 2 o no. Al contrario, lo que se intenta a ellos siempre es explicar que tienen que saber esperar el momento determinado para saber si su trabajo tiene que ir a buscar entre 1 y 2 o tienen que buscar el cruzamiento para que no se transforme todo en un aspecto de mecanizar diferentes movimientos, deslocamientos, ¿vale? Bueno, un poco para que oigan lo que antes han oído con la selección los adultos y cómo se aplica, estos serían juveniles, pero veríamos lo mismo con los cadetes, no, disculpad, estos son cadetes, cuando hicieron esta acción, ¿vale? Como pueden oír, hay diferentes respuestas al juego, no es solamente una respuesta, hay muchas variaciones en lo que es el juego, ¿vale? Bien, una de las cosas que nos caracteriza, veis aquí por ejemplo este central, su inicio de trabajo ha sido muy longe del Go, ¿vale? Lembrar que en el entrenamiento teníamos un entrenador ahí que ficaba en un punto determinado para que los jugadores no ficasen haciendo las cosas muy longe, ¿vale? Aquí oían este jugador que ya fica un poco más perto. Luego poco a poco hay que ir trabajando las orientaciones de los jugadores, que no fiquen oyendo al jugador que va a pasar, sino que fiquen oyendo al frente suyo para que dé diferentes situaciones de juego, ¿vale? Bien, lo de la repetición de pase que vosotros han oído antes, ¿vale?, a través, evidentemente, de la sesión de entrenamiento, oían, ¿vale? La idea básica que ellos tienen que entender es que la repetición de pase no es algo mecánico, es la idea de volver a ampliar los espacios y obligar a ese defensa otra vez a atacar allá. Quizá para que en ese momento, como aquí, por ejemplo, habéis oído, esa acción sería muy parecida a la que hemos visto antes, ¿vale?, para que ellos queden con la idea clara y entiendan perfectamente lo que hacen. Si el jugador entiende lo que hace, ya no falemos de los adultos, si ustedes explican a los adultos algo que ellos no entienden, va a ser muy difícil que tenga éxito, ¿vale?, y van a ficar de vos de loco. Entonces, con los atletas nuevos también tiene que ser lo mismo. Ellos tienen que entender realmente el por qué hacen las cosas y cuál es la idea básica, ¿no? Vosé lo único que está ayudando es explicar cuáles son los deslocamientos específicos para ayudar a esa idea básica que pueden tener, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a lo que es el trabajo, por ejemplo, del 7 contra 6, porque cuando termina la actividad de 6 días, los jugadores juegan todo, juegan el contragol, juegan el 7 contra 6, con toda la naturalidad del mundo. Al principio, desde el primer juego, ellos ya juegan 7 contra 6, cuando hay situaciones determinadas que normalmente se marcan en los juegos, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a hallar el contraataque. Aquí, por ejemplo, no hacemos un asesado de entrenamiento de contraataque como modelo de juego, entonces lo que hacemos es que pegamos las acciones de los adultos que nos interesan para poder explicar a ellos, ¿vale?, y para que puedan trabajar correctamente. Entonces, el primer
las situaciones de pase del futuro. Bien, la situación de los dos pases. Por ejemplo, recupero, paso, corro, ¿vale? Estas situaciones que, aunque es fácil para nos, para los bien, el contraataque apoyado, ¿vale? No esperar en la línea de 6 metros, ¿vale? Cosas que vos se puede explicar, pero que si vos se enseña a nivel visual, siempre es mucho más fácil que el jugador pueda hacer. Los desmarques sin bola en el contraataque, el girar la continuidad, ¿vale? El equipo contrario sin porteros. Aquí voy a enseñar una cosa para que ustedes vean hasta qué punto los jugadores son capaces de aquello que ellos ven, sobre todo si entienden que son referentes suyos, ¿vale? Lo pueden copiar. El lanzamiento al golero sin van a apoyar vosotros en lo que es en el CAR de Granada, en el centro de entrenamiento. Vale, las situaciones de juego oían como no ven a jugadores que fican perto de la línea de 6 metros cuando recuperan la bola, ¿vale? Sino que ya fican de alguna manera orientados, aunque
parezca que no, mas cuando você inicia los primeros jogos sin dar información, normalmente los jugadores, algunos de ellos fican perto, o incluso muchos de ellos no hacen el contraataque, sino que cuando ganan de 1 o de 2, fican ahí parados para intentar luego jugar más tranquilos, cuando aquí de lo que se trata es de jugar siempre en la totalidad. Ellos recuperan el balón, hay que salir al contraataque, si hay gol tiene que haber contragol, si hay 7 contra 6 tienen que saber adaptarse perfectamente a las trocas, ¿vale? Al final, al principio, evidentemente, todo genera cierto estrés y luego al final, en el sexto día, quinto día, pues todo fica ya todo más tranquilo, ¿vale? Bien, lo que falamos del pase al futuro, alguien va a decir, pero ha pasado saltando, no es correcto. Bueno, no es correcto si falla, ¿vale? No se fala para ellos que no hay que saltar en el contraataque, el problema es que tienen que pasar bien. El salto siempre nos permite retener un segundo más la bola y a veces rectificar una situación que habíamos tomado y era errada, entonces ese segundo nos permite trocar, ¿vale? ¿Vale? La situación de pasar y correr, ¿vale? No siempre la situación de intentar buscar el contraataque ya de forma inmediata. La recepción con una mano, que eso en el vídeo antes no hemos oído, pero han salido unas cuantas acciones de la recepción con una mano para buscar la situación de no tener que parar en la carrera, sino que poder continuar en la carrera. Oyen que todos los jugadores no fican perto de la línea de 6 metros, como fale para vosés, el que los diferentes calles a la hora de jugar. El concepto a veces de gratitud, en el sentido de que yo pego la bola pero va a finalizar otro jugador que está mejor posicionado, el juego de contraataque apoyado. ¿Vale? Aquí veríamos muchas acciones, de hecho, el que hace el montaje lo que hace es buscar similitudes entre lo que aconteció en el montaje en que hemos visto antes del equipo adulto y los de ahora. Aquí ven las situaciones de contragol, ¿vale? Estamos hablando casi del último día, ¿vale? En la que se puede completar todas las situaciones, ¿vale? Entonces, en lo que es la competición, desde el primer día se intenta generar en el atleta una situación de juego global, ¿vale? No de buscar una situación de defensa, de ataque, de resultados, sino siempre de riesgo, ¿vale? Y de buscar las situaciones en las que siempre hay un juego continuado, ¿vale? Las trocas nunca se fala con una persona determinada para hacer la troca cuando juegan con singolero, sino que cualquier jugador puede hacer la troca y tiene que identificar quién es el que está mejor posicionado para hacer esa situación de la troca, ¿vale? Bien, arriba tienen las edades de los atletas, 2003-2004, antes hemos visto 2001-2002, ahora en septiembre vamos a hacer con atletas del 2002-2003 y ya haremos con 2004-2005, ¿vale? Y ya con 70 atletas cada grupo, ¿vale? Con sus técnicos nuevos y sus técnicos antiguos, incluso es posible que con algunos atletas, 3 o 4 atletas polacos que van a venir a cubrir una experiencia y algún técnico polaco que nos han pedido para poder asistir a alguna de las actividades para poder oír cómo trabajamos este tipo de actividades, ¿eh? Bien, aquí os he enseñado antes esa actividad, solo para que vosotros oigan a veces los atletas nuevos, esa capacidad que tienen. Aquí vamos a ver a Honrado, el golero cadete, que además ha hecho una evolución increíble, ¿vale? Cómo es capaz de hacer el lanzamiento de gol a gol.
Bueno, simplemente es un detalle para que vosotros oigan lo que son capaces los atletas a veces de aprender de aquellas cosas que vean y a veces de los referentes que pueden tener, ¿no? Siempre y cuando sean cosas positivas. Bien, entraríamos en el 7 contra 6, pero ya no tenemos más tiempo. Bien, aquí tendríamos un poco lo que hablamos un poco de lo que es el patrón de juego y saldrían todas las situaciones en las que teóricamente los atletas adultos hacen, ¿vale? Y su correspondencia con las diferentes categorías, ¿no? Siempre buscando, evidentemente, aquellas acciones que se ve perfectamente lo que es uno y lo que es otro, ¿vale? Bien, y así caminaríamos. Bueno, la idea no era profundizar en cada una de las cosas, porque eso se necesitaría una sesión para cada una de las cosas. La idea era un poco explicar lo que a lo largo de estos 3 años hemos intentado aplicar como una especie de patrón de juego en algunos aspectos determinados. Voy a repetir que no es un patrón de juego 100% de todo lo que tienen que hacer para respetar la identidad de los grupos, incluso a veces también de los propios técnicos, simplemente unos aspectos adecuados, concretos de cada uno de algunos aspectos del juego, para que lo que vale para vosotros. En las selesaos hay muy poco tiempo para trabajar, entonces todo aquello que sume, tanto a las categorías inferiores como a las categorías adultas, sirve para que el jugador cuando venga siempre podamos sumar algo más y tener un mayor trabajo. También sirve para generar una identificación de un grupo mayor, ¿vale? Y siempre vosotros tienen que pensar que todo lo que hacemos lo trasladamos a los técnicos que trabajan con los entrenadores. O sea, como falé para vosotros, cuando termina la actividad, al cabo de 10 días o 12 días, preparamos todo el material, lo colocamos en una nube y lo pasamos a los diferentes técnicos para que ellos sepan todo lo que sus atletas han hecho. Eso también nos sirve para tener una comunicación a veces con ellos, que nos permite también para saber la evolución. Normalmente los atletas tienen una actividad en el mes de febrero y una en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que son los mismos estos y estos? No, porque hay un trayecto de 6 meses donde los atletas tienen que evoluir. ¿Qué quiere decir? Que el atleta cuando sale del centro de entrenamiento sí tiene que salir con una idea clara de que yo he escogido el handball como algo muy importante de mi vida y quiero saber hasta dónde quiero llegar. Y para hacerlo, ¿vale?, necesito entrenar y necesito dedicar probablemente más tiempo del que teóricamente dedicaba, ¿vale? Entonces, si yo trabajo, probablemente voltaré en el mes de septiembre. Si no trabajo y no hago las cosas correctas, otra persona ocupará mi lugar. Si estamos hablando de 70 atletas, estamos hablando que esos 70 atletas pueden ser de 20 equipos o de 25 equipos. Quiere decir que ese atleta va a su equipo, explica lo que acontece y de alguna manera expande esa idea. Entonces quiere decir que probablemente otros atletas van a querer estar en el mismo sitio donde está. Y esto genera una situación un poco de inquietud y de querer trabajar al máximo, ¿no?, en un periodo donde tenemos un problema de volumen de trabajo, donde los atletas han pasado muchas veces de entrenar 5 días a entrenar 4, o de entrenar 4 a entrenar 3, y esto no tiene mucho secreto. Si no tenemos las condiciones adecuadas y trabajamos, llegaremos, ¿vale? Y eso es algo que es importante. O sea, con 2 horas de entrenamiento a la semana es muy difícil que podamos llegar, incluso el jugador que tenga más talento. Entonces necesitamos tener un volumen de trabajo. Una de las cosas que intentamos hacer en el centro de entrenamiento es que los jugadores, por ejemplo, cuando entren en un gimnasio, para eso hay 2 preparadores físicos que trabajan con ellos, es explicarles las técnicas y qué ejercicios tienen que hacer. Porque hay muchas veces que los técnicos no pueden ir con sus jugadores al gimnasio. Entonces, cuando el jugador va al gimnasio, tiene que saber cuáles son las ideas básicas con las cuales tiene que trabajar, cuál es la técnica adecuada para hacer ese ejercicio, qué ejercicios tiene que hacer. A veces me acontecía en Brasil que les gusta mucho entrar en un gimnasio y fuertes se ponen, ¿vale?, para ir a la playa, pero claro, igual a eso no me interesa en el mundo del handball y del deporte. A veces resulta que un jugador la arremesaba muy fuerte, pero después de ir al gimnasio durante 3 meses, resulta que para levantar el brazo necesitaba casi una grúa, ¿vale? Entonces, claro, el jugador tiene que tener una información exacta de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y eso es lo que hacemos. No hacemos el día a día con ellos, porque eso es imposible.
Durante mucho tiempo nos hemos basado en que los clubs trabajaban muy bien, tenían mucho investimento y las selecciones nos hemos beneficiado de eso. También necesitamos ahora que a veces desde las federaciones o desde el trabajo que nos tenemos y la responsabilidad que tenemos, también ayudemos precisamente a aquellos atletas que no están en lugares determinados, pues puedan aparecer, ¿vale? Y puedan luego ocupar esos puestos y tengan esa oportunidad. Y a veces también es una obligación nuestra generar esas inquietudes y que puedan estar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No, pues nada, muy obrigado.